En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Cada uno de los 7 pecados capitales tenía su respectivo contrapunto en las 7 virtudes capitales. La castidad para la lujuria, la templanza para la gula, la caridad para la avaricia, la diligencia para la pereza, la amabilidad para la envidia, la humildad para la soberbia y la paciencia para la ira. Hola, José. Buenas, Antonio. Por eso, alguna vez hemos oído eso de la paciencia es la mayor de las virtudes. Y lo es para una gran parte de la generación que nació a finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado. Amstrad CPC, Commodore 64, MSX y sobre todo el Spectrum, que es el invento que a muchos nos hizo pasar como bienvenida al sinuoso camino de la adolescencia por varios de esos pecados y virtudes capitales. Y la paciencia destacaba por encima de cualquier otra, porque a veces había que esperar hasta un cuarto de hora para poder empezar a jugar. Y eso si tenías la suerte de que al final no apareciese el mensaje de error cargando cinta. Los juegos venían en cintas de cassette y costaban entre 395 y 1200 pesetas, creo recordar. Lo que no olvido es que a veces pasaba eso que comentaste, ponías a cargar el juego y después de esperar unos cuantos minutos te daba ese mensaje de error. Así que tocaba retocar un tornillito o volver a intentarlo directamente. Sin querer, estábamos entrenando la virtud de la paciencia. Paciencia que venía a suplir el pecado de la ira al ver ese error cargando cinta. Sí, ¿verdad? Hoy día, en el futuro, en el sector del entretenimiento han provocado que no se cultive la paciencia precisamente. Los videojuegos cargan en apenas unos segundos. Como dijiste en nuestro primer programa sobre el origen de las palabras, no estamos haciendo un burdo alegato a lo de antes era mejor. Simplemente lo de hoy es tirar un poquito de nostalgia de nuestra infancia y adolescencia haciendo homenaje al primer ordenador personal de muchas personas. ¿Tú también tuviste un Spectrum, José? Of course. Era muy raro no encontrar a alguien que también lo tuviera para poder intercambiar juegos u horas de entretenimiento. El Spectrum fue también un icono cultural. Este modesto ordenador doméstico salió en 1982 y fue fabricado en Dundee, Escocia, por Cliff Sinclair. El ZX Spectrum, que así era su nombre completo, fue un inesperado rival para el sector de computadoras domésticas estadounidenses durante la década de 1980. Era un ordenador muy pequeño, con un teclado de goma, pero al que se le podía conectar una variedad curiosa de periféricos, grabadoras, impresoras, mandos para jugar y una tele, claro. El invento de Sinclair, que estaba concebido principalmente para jugar, terminó siendo útil para muchos negocios que pudieron programar sus propias utilidades de contabilidad o de cálculo, por ejemplo. Así es, José. El ZX Spectrum de 8 bits democratizó la informática en el ámbito del hogar y sirvió de motivación a toda una generación de jóvenes a la hora de adentrarse en el mundo de la programación. Fue tal su éxito que en 1986 Cliff Sinclair fue nombrado caballero por su aportación a la industria británica. El ZX Spectrum logró vender más de 5 millones de unidades, aunque en realidad fue la tercera computadora desarrollada por Sinclair, después del ZX80 y el ZX81. Se cumple en este caso aquello de «a la tercera va la vencida». Es que con el Spectrum, si le echabas paciencia y te leías el manual, podías estar programando juegos en 2 o 3 meses. Como ya hemos dicho, hubo toda una generación muy motivada ante esta posibilidad, y ahí encontramos el motivo por el que la industria del videojuego tuvo ese magnífico auge en aquella década. Incluso tú hiciste algunos juegos, ¿no, Antonio? Sí, aún te acuerdas, ¿eh? Qué rencoroso eres. Sí. Bueno, hice unas cuantas aventuras conversacionales, un género que no era de disparos, sino que se basaba en una trama que el jugador debía resolver a través de comandos escritos como abrir puertas, examinar objetos, trepar árbol, esas cosas. Sí, al jugador se le mostraba texto, a veces con una imagen que describía una escena y tenía que tomar decisiones, una especie de libro o juego virtual. El caso es que esa cajita negra, ese ZX Spectrum, costaba la mitad del precio de sus competidores y, encima, se mostraba más potente. Fue uno de los primeros ordenadores en ofrecer gráficos en color. Con los beneficios de esa tercera versión de Sinclair, fue mejorando el modelo y así surgió el ZX Spectrum Plus y el ZX Spectrum 128. Tal fue su éxito que una de las empresas competidoras, Amstrad, acabó comprando la marca Sinclair por 5 millones de libras en 1986, y de ahí surgió el casi definitivo ZX Spectrum Plus 2, una auténtica virguería, y un año después, por cierto, del estreno de Regreso al Futuro. Que Amstrad es el acrónimo de Alan Michael Sugar Trading,
Un tipo muy listo que logró recuperar las pérdidas ocasionadas por el éxito del invento de Sinclair vendiendo los excedentes de las máquinas Spectrum que quedaban cuando compró la marca. Y sobre todo después de sacar, como acaba de decir José, ese ZX Spectrum Plus 2 o más 2 y encima un modelo que era Spectrum más 3, que incluía una unidad de cinta integrada y una unidad de disquete, respectivamente. Vamos, que el ZX Spectrum evolucionó a través de 8 modelos distintos en apenas 5 años. Desde su lanzamiento inicial en 1982 con 16 KB de RAM hasta el citado ZX Spectrum más 3 en 1987 que contaba con 128 KB de RAM. Hoy día 128 KB de memoria es una cantidad ridícula, pero aún así se produjeron para esos modelos casi 25.000 juegos, José. Casi nada. También mejoró el audio y el teclado, encima era mucho más ergonómico que aquel teclado antiguo de goma. Pero el tiempo de carga era el mismo. Había juegos que tardaban un cuarto de hora en cargar, o tenías que cargarlo por partes. Por eso hemos empezado hablando de la paciencia y hemos ironizado sobre cómo el Spectrum nos entrenó en el noble arte de saber esperar. Más de uno de aquella generación acabó siendo desarrollador de juegos profesional por derecho propio. Los demás nos limitábamos a jugar y a curiosear con el BASIC, que así se llamaba, por cierto, el lenguaje de programación que usaba el Spectrum. Programar en Spectrum requería una mente curiosa y exploradora, ¿eh? Y con qué naturalidad aceptábamos los defectos de aquellos juegos. Como la memoria y la propia arquitectura de este ordenador no daba para más, terminamos acostumbrados a que, por ejemplo, los gráficos de los personajes se superpusieran, compartiendo colores sin querer en momentos en que deberían de haber permanecido distintos, es decir, pasaban cosas muy raras. Algunos juegos escondían este defecto, pero vamos, que muchos preferían la monocromía y dedicar los escasos recursos a la jugabilidad. Esto se veía muy claro en las versiones que hacían de los éxitos de juegos de arcades que veíamos en los bares y a los que se jugaba echándole una moneda de 5 duros. Una de esas máquinas del diablo se llevaba buena parte de mi paga. Imagino. El juego se llamaba Xain Slina y consistía en destruir planetas y salvar el universo. ¡Buah, qué maravilla de argumento! La versión para Spectrum de este juego se llamaba Soldier of Light. Y obviamente cualquier parecido entre esta versión y la de la máquina de arcade del bar era muy diferente, vamos, era un horror la del Spectrum comparado con la de la máquina del bar. Es que es cierto que las capacidades visuales del Spectrum estaban muy lejos del realismo. Sin embargo, los desarrolladores iban creando juegos cada vez más convincentes y cautivadores. Yo pasé buenos ratos jugando al Emilio Butragueño, al Fernando Martín, al Target Renegade, la Abadía del Crimen, Arkanoid... Wow, el Arkanoid fue el único juego que me sacaba de mis casillas. Mira que le echaba la correspondiente dosis de paciencia para que cargase el juego y la de veces que juré en hebreo cuando me quedaba un paso de terminarlo. De lo más adictivo que jugué, vamos. Pero bueno, entre los títulos que has mencionado hay algunos de empresas españolas. Y es que en los años 80 la industria del videojuego tuvo un auge bestial. No solo por la cantidad de juegos que salían al mercado, sino por la gran calidad que tenían. De hecho, aquella época es conocida como la edad de oro del software español. Solo el Reino Unido supo mantenerse por delante de España en la producción europea de software de entretenimiento para Spectrum. Amén de las revistas dedicadas a los jugones de aquella generación, y que nos mantenían informados de las novedades, contaban trucos, etc. Quizá ya haya alguien escuchando esto y pensando en Micromanía y en Microhobby. Aún me acuerdo del anuncio de esta última. Microhobby Semanal, la revista joven para iniciarte y conocer a fondo tu Spectrum. Microhobby semanal para meterte en tu micro y sacarle secretos, para meterle aplicaciones y sacarle soluciones, para meterle tus dudas y sacarle jugo. Microhobby Semanal, para ponerte al día cada semana. Tranquilo, abuelo. Pero bueno, es verdad, fue con la aparición de esas dos revistas cuando el sector comenzó a experimentar una gran popularidad comercial. Además de lo que has comentado, a través de sus páginas podíamos conocer a los miembros de las empresas españolas que, claro está, usaban estas revistas para publicitarse y promocionarse. De las empresas españolas me acuerdo de Operasoft, de Dynamic, de Toposoft. Casi todos los simuladores deportivos contaban con el rostro de un deportista de éxito del momento. Perico Delgado, Drazen Petrovic, Mitchell, hasta Poli Díaz. Es de esas situaciones en las que se puede decir que se alinearon los planetas. Por un lado, un ordenador asequible para la gran mayoría de las familias que no solo permitía jugar, sino que abría la puerta a poder curiosear con la programación. Luego, una generación de jóvenes inquietos, pero con la paciencia bien entrenada gracias al Spectrum, que acabó dedicándose a la producción de videojuegos. Aquello parecía que no tenía fin. Por cierto, que el Spectrum no solo fue cosa de programadores de videojuegos. Hay que destacar a los ilustradores de las carátulas de los videojuegos y de memoria te cito a dos de ellos, Alfonso Aspiri y Luis Rollo.
A ver, José, seguro que eres capaz de nombrar algunos juegos que contaron con la portada de alguno de estos dos. Pues va a ser que sí. De Azpiri te diré la portada del Mad Mix Game y la de Camelot Warrior. Y de Luis Rollo, Cozumel y el Capitán Trueno. Vaya portada. Muchos de estos diseños no perdían ocasión para erotizar las figuras femeninas, por cierto. Hablamos de una época en la que era normal encontrar pósters de Samantha Fox en los escaparates de los kioscos. El éxito del Spectrum abarcó prácticamente toda la década de los 80 y quizá algunos añitos de los 90. El ZX Spectrum, como ordenador de 8 bits, sucumbió a un mundo que avanzaba en lo tecnológico a velocidades demenciales. En 1989 comienzan a comercializarse ordenadores a 16 bits, es decir, con el doble de capacidad, y no eran mucho más caros que el Spectrum. Estas nuevas máquinas eran superiores en todo, mejores gráficos, mejores sonidos... A esto súmale las nuevas consolas de videojuegos que surgieron para desplazar a los ordenadores, porque se evidenció que el interés de gran parte de los clientes era el puro entretenimiento. Quien quisiese programar, que se comprase un ordenador. Las empresas se centraron en estas nuevas plataformas y, claro, al pobre Spectrum no le quedó más que convertirse en una leyenda. A partir de 1992 se dejó de fabricar. Esto también se llevó por delante a las revistas que se dedicaban al Spectrum. Micro Hobby fue la primera en caer. En cualquier caso, con esto del internet, muchos nostálgicos del Spectrum mantienen con vida el recuerdo de este ordenador. Hay muchas webs en las que se puede comprobar lo mal que han envejecido muchos de aquellos miles de juegos. Pero que, oye, para los frikis no está mal dedicarle unos minutos y rememorar con alegría aquellos felices años de adolescencia irresponsables y fantasiosas. Incluso se anunció por allá por el 2017 la llegada del modelo Spectrum ZX Vega Plus, una especie de consola de videojuegos portátil con la que se podía cargar los viejos juegos del Spectrum sin tener que esperar. La verdad es que no sé si salió ni en qué quedó la cosa. Se quedó en nada, un intento para rentabilizar la nostalgia de frikis como nosotros, que recuerdan con cariño aquella paciencia a la que nos obligaba el inventor Sir Cliff Sinclair. Para los nostálgicos y también para las personas curiosas que no vivieron esto del Spectrum, siempre pueden acceder a esa web que mencionaste sobre el mundo del Spectrum, por cierto. A mí me sorprendió que, aún hoy día, en el futuro, existe una gran comunidad que continúa ofreciendo nuevos títulos, décadas después del lanzamiento del Spectrum. Y es que hay gente para todo. Lo que es indiscutible es que el ZX Spectrum es reconocido como un precursor en la democratización de la informática a nivel doméstico. Yo insisto con lo de la paciencia, que hoy día con esto del scroll infinito y el cortoplacismo sois gente bullita. Míralo por el lado bueno. Yo no veo que eso tenga un lado bueno. Eso es lo bueno. No pienso tener más paciencia contigo, Antonio. Tú no eres un Spectrum. El nuevo Spectrum es una máquina alucinante. Con ella y mi pasaporte fantástico, entro en el mundo de los videojuegos. Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2, con cassette incorporado, para vivir emocionantes aventuras con el ordenador que tiene miles de juegos y programas. Y con el nuevo Spectrum te regalan un pasaporte fantástico. Además, jugando aprende informática. Nuevo Sinclair Spectrum Plus 2, la máquina alucinante. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.